Dios es un Dios de prioridades. Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios que hace las cosas y pone todas las cosas en prioridad. Porque es su voluntad de que nosotros tengamos esta sabiduría de Dios, de poner las cosas que son importantes, las cosas que son primarias, las cosas que son más relevantes en nuestras vidas, que las cosas que son más urgentes. Porque hay una diferencia entre lo que es urgente y lo que es importante. Dios quiere que nosotros aprendamos a poner las cosas que son relevantes primero, las cosas que son eternas, que nosotros necesitamos poner en práctica y obedecer, antes que las cosas que son urgentes. Al parecer, las cosas que son urgentes quizás nos motivan o nos llaman a poner nuestro horario, nuestra vida en cierto orden, de una manera u otra. Pero Dios nos quiere hablar esta tarde que cuáles son las prioridades de nuestra vida. Así que vamos a ver primeramente lo que el mundo piensa. Si algo es urgente, dice el mundo, entonces eso no es importante. Por otro lado, hay otros que dicen, si algo no es urgente, si algo no es importante, entonces es urgente. O algunos que dicen que, bueno, no es urgente, entonces tampoco es importante. O otros dicen, bueno, es no urgente, pero es importante. Entonces, ¿en cuál categoría nosotros ponemos y definimos las cosas? Entre lo urgente y lo importante. Nuestro horario va de acuerdo a lo que es urgente o a lo que es importante. Nuestros planes están de acuerdo a lo que es urgente o a lo que es importante. ¿Cuál es la escala que tenemos? ¿Cuál es la medida que tenemos para decir esto es urgente y esto es importante? ¿Cuál es lo que define nuestra vida y qué sabiduría tenemos para decir cuáles son las cosas urgentes y cuáles son las cosas importantes? Si vamos a hablar de principios bíblicos, si vamos a hablar de principios bíblicos, tenemos que hablar también de lo que Dios piensa que es importante, no lo que es urgente. El pueblo de Israel pensaba que era urgente llegar a la tierra prometida, pero Dios tenía un plan de no llevarlos a la tierra prometida ya, aunque esa era su promesa. Pero al ver que ellos todavía no estaban maduros, no estaban capacitados, no estaban listos para recibir la bendición, Dios los hizo dar 40 años por el desierto, dando vueltas y vueltas, hasta que Dios dijo, ya, es tiempo de que reciban las bendiciones. Y nosotros tenemos esta vida aquí en Corea, y tenemos muchas prioridades, tenemos muchas cosas también urgentes, pero tenemos que poner en principio lo que Dios nos está enseñando, lo que es más importante en nuestra vida, y que esta tarde yo quiero que ustedes reciban esta palabra de bendición, para que no anden deambulando y dando vueltas por Corea, año tras año, sin llegar a ninguna meta. Dios quiere que estemos aquí en este país con un propósito, con un objetivo, y este es el lugar donde Dios va a poner su voluntad. Dios nos está llamando a esta iglesia de Togo para que podamos nosotros no andar de vuelta en vueltas en este país, sino trabajar con propósito, vivir con propósito y glorificar a Dios y servir a Dios con propósito en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y por eso que si vamos a hablar de prioridades, entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿O qué es lo que Dios nos quiere enseñar esta tarde a través de las prioridades? Bueno, hay prioridades que el mundo define, pero yo no voy a hablar de las prioridades que el mundo define porque no están basadas en la Biblia. Vamos a poner las prioridades que están basadas en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuál era la prioridad de Jesús? Jesús, su prioridad era buscar a Dios. La prioridad de Jesús era ir al Padre y pasar tiempo con el Padre. La Escritura dice aquí en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Allí oraba. Salmo 5:3 dice el rey David, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El Salmo 63, versículo 1-2 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Amén? Sí, Dios quiere que le busquemos. Esa tiene que ser nuestra prioridad en este país. Muchas veces buscamos ayuda por otra parte, buscamos ayuda en las embajadas, buscamos ayuda en gente que ya está aquí por mucho tiempo o que está en un lugar que llegamos por primera vez y pensamos que esta es nuestra prioridad, buscar conexiones. Pero no, la conexión que nosotros necesitamos es Dios. Si Dios es nuestra primera conexión, Él nos conectará con otras personas que Dios quiere que nosotros conozcamos. Lo segundo que vemos en la Biblia es la prioridad de los seguidores de Cristo. ¿Cuál era la prioridad de los seguidores de Cristo? Bueno, ¿se acuerdan de esa historia de Marta y María? Que Marta estaba muy atareada con las cosas de la casa, con el trabajo, incluso con el servicio de semanal o el servicio de adoración o de predicación que traía Jesús. Mucha gente venía a su casa que representaba una iglesia, y allí Marta estaba así, que hay que preparar esto, hay que preparar aquello, y ella estaba así atareada porque ya viene la gente y no está todo listo y todavía estamos con la alabanza practicando y ya la gente ya está entrando, y bueno, así me siento yo cada domingo. En Lucas 10, 39 y 42, que Marta estaba allí diciéndole al Señor, Señor, ¿no te apena que yo esté aquí atareada y mi hermana María no me ayude? Y Jesús, ¿cómo le respondió? Si vemos aquí en este versículo, dice,
que Jesús le respondió así: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le ha quitado. ¿Cuál es la buena parte? ¿Cuál es lo que María escogió? María escogió escuchar la palabra de Dios. Ella escogió escuchar la palabra. Lo tercero que tenemos que ver, ¿cuál es la prioridad de los líderes de la iglesia? Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4 nos dice que la prioridad que tenían los líderes de la iglesia era enseñar la palabra y velar por la iglesia. Veamos juntos, y dice aquí: entonces los 12 apóstoles, en este caso, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sí, a veces el pastor es como un óptipus, como un pulpo. Sí, tiene 8 brazos, ¿no? Y no le alcanza. Si este pastor no tiene colaboradores, si no tiene diáconos, si no tiene personas que le ayuden. Y en este tiempo que estoy levantando esta iglesia, esta nueva obra con ustedes, sí, me siento que me faltan manos. Así que, hermanos, estas son hay muchas otras prioridades bíblicas, pero estas son las 3 prioridades que yo quiero compartir esta tarde. ¿Por qué? Porque se refiere al comienzo de nuestra nueva iglesia. Primero, que tenemos que buscar a Dios. Segundo, que tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y tercero, que tenemos que compartir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y cuidar de nosotros, de nuestra iglesia, porque no esperen que yo lo haga todo. ¿Sí? Yo no soy un octopus, no soy un pulpo, ¿sí? Y me faltan muchas manos, aunque sea un pulpo. Así que necesito la colaboración de todos y la oración de todos para que esta iglesia sea una iglesia victoriosa y que podamos lograr nuestros objetivos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si Dios está en primer lugar en nuestra vida, si Dios es nuestra prioridad, si lo buscamos, si escuchamos su palabra, si compartimos su palabra, entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Va a pasar que nosotros vamos a ser intocables. Repitan conmigo: intocables. ¿Por qué? Porque, como dice aquí esta caricatura, vamos a ver. No. Si ponemos a Dios en primer lugar, entonces Él va a guiar nuestra vida. Él nos va a guiar nuestros pasos y Él nos va a proteger de todos los males, de toda tentación, de todos los dardos del maligno. Y Él va incluso a destruir nuestros enemigos. Nuestros enemigos no nos va a tocar. Jesucristo ya pisó la cabeza de la serpiente, ya Él ganó en la cruz la victoria por nosotros. Ahora nosotros tenemos que depender de Jesús, poner nuestra fe en la cruz, poner nuestra fe en la resurrección de Jesucristo y poner nuestra fe en el Espíritu que Jesús ya envió para que nosotros seamos guiados cada día de nuestra vida aquí en Corea. ¿Amén? Así que, hermanos, seamos personas que busquen a Dios, seamos personas que pongan la prioridad en escuchar la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. Ahora yo creo que ustedes hagan un ejercicio siguiente. ¿Cuáles son sus prioridades? A la luz de lo que hemos hablado hoy, ¿cuáles son sus prioridades? O hasta ahora, ¿cuáles han sido sus prioridades? Hagan una lista así rapidito, de 1 al 3. ¿Cuáles han sido sus prioridades? Mucha gente dice: bueno, es que mi prioridad es mi familia, sí. Mi prioridad es mi trabajo, sí. Mi prioridad son mis hijos, sí. Esas son prioridades. Pero no tenemos que poner esas prioridades por encima de Dios. Dios tiene que ser siempre el primero en todo. Dios tiene que estar en primer lugar, incluso por encima de nuestros hijos, incluso por encima de nuestros esposos, nuestros cónyuges, nuestros padres, o las personas que amamos, o lo que más amamos en este mundo. Dios siempre tiene que tener el primer lugar. Dios tiene que ocupar siempre la primicia de todo. Así que, ¿cuál es la prioridad divina? Vamos a leer Mateo capítulo 6. Versículos 31 al 34 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que no nos afanemos por qué vamos a comer, cómo vamos a vivir, cómo vamos a prosperar en este país, si tenemos Dios con nosotros en primer lugar. Si no tenemos a Dios con nosotros, así que comienza a preocuparse, porque yo le digo, ya de plano nada le va a salir bien. Pero si tiene a Dios en primer lugar en su vida, va a ver cómo paso a paso Dios va poniendo en orden todas las cosas. Sus prioridades de familia, sus prioridades de trabajo, sus prioridades de estudio, sus prioridades de relación con otros, sus prioridades de negocio. Todo lo va a poner Dios en orden. Tenga fe, tenga confianza de que Dios va a ser su socio. Dios va a ser su compañero de negocios. Dios va a ser el que va a estar a su lado, su amigo fiel, que le va a ayudar en todas las cosas. Así que si nosotros ponemos la prioridad en Dios y buscamos su justicia perfecta, entonces no tenemos que preocuparnos, porque todas esas cosas ya van a venir por añadidura, van a venir por justicia en nuestra vida. Ahora, regresando a la palabra, vamos a volver a Ageo. En Ageo, capítulo 1, versículos 2 al 4, el profeta Ageo estaba hablando a los que habían regresado de Babilonia a Jerusalén. Y allí ellos, por guía de Zorobabel, el gobernador, y por Josué, el sumo sacerdote, ellos empezaron a edificar el templo de Dios. Pero resulta que, aunque ellos tenían ya el permiso del rey de Ciro de edificar el templo de Dios, la casa de Dios, ellos negligieron en terminarlo, este templo, y lo dejaron hacia la mitad. Lo dejaron así sin terminar y empezaron a construir sus casas. Ahora el profeta Ageo tiene que
después de algunos años que ya ellos habían regresado a Jerusalén para restaurar la ciudad, para reconstruir el templo, como habíamos hablado la semana pasada, y después continuar hasta los muros, que no lo hicieron porque después tuvo que venir Nehemías con su otro grupo a poner protección a la ciudad con los muros. Aquí Dios levantó dos profetas, Ageo y Zacarías. Y aquí empieza Ageo a hablar en este tiempo que estaban ahí los que habían regresado de Babilonia y diciéndoles así, primeramente, el gobernador Zorobabel, y segundo, al sumo sacerdote Josué: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea ratificada. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanales, y que esta casa esté desierta. Pregunta el profeta Ageo. En otras palabras, el contexto es así. El pueblo de Israel estaba diciendo, bueno, como todavía no viene el rey de los judíos, como todavía no ha venido el Mesías, y según la profecía, el Mesías tiene que venir para restaurar la casa, levantar la casa, entonces no es nuestra obligación de dedicarnos a construir el templo. Así que ellos, basándose en la profecía, ellos dejaron de terminar la obra de construcción del templo y comenzaron a construir sus casas. Ahora, lo interesante es que cuando el primer templo fue destruido, era el templo de Salomón, y era un templo conforme a la Biblia maravilloso, que todo el mundo venía, hasta que vinieron desde África, ¿no? La reina de Etiopía, ¿no? Y de Seba, y dijeron, wow, o sea, que esto es nada de lo que me habían contado. Pero cuando destruyeron este templo, ¿no? Y el rey Nabucodonosor se llevó todo, despojó todos los utensilios y destruyó todo, y se llevó lo mejor, el oro, y el bronce y la plata, ¿no? Se quedaron las maderas allí, ¿no? Y dice que estas maderas, que como cuenta el rey David en el libro de 2 de Samuel, hizo una colección, ¿no? Trayendo de madera de Líbano, de cedro, ¿no? Era una madera así que no se corrompía, no se podría fácilmente, era una madera que era muy sólida, muy fuerte. Incluso cuando Salomón construyó el templo, dice que todo lo llenó de esta madera, que no se veía así un rastro de un ladrillo, un rastro de una piedra, ¿no? Detrás de la madera, sino que todo estaba así, tarrajeado con madera, ¿no? Y entonces, cuentan algunos historiadores, no sé si qué tan cierto es esto, que cuando los que regresaron de Babilonia, ellos comenzaron a edificar el templo, ellos usaron los restos de esta madera que habían quedado todavía de escombros, ¿no? Pero como no terminaron la obra y todavía la madera estaba ahí, bueno, dijeron, bueno, para que no ensucie la calle, ¿no? Vamos a colectar un poco de madera, y comenzaron con esta madera a hacer sus casas. O sea que la casa que ellos habían construido estaba más bonita que el templo. ¿Me entienden? ¿Me están siguiendo? Y la casa que ellos habían construido, habían usado como el material del templo. O sea que el pecado era todavía mucho mayor. No solamente que habían dejado de construir la casa o el templo de Dios, sino que por encima ellos habían usado los materiales del templo de Dios, ¿no? Entonces el pecado era todavía aún peor. Así que nosotros tenemos que dejar que Dios nos ayude a diseñar nuestra vida aquí en Corea, nuestra casa, nuestro hogar. Porque si Dios no construye con nosotros, entonces lo que nosotros construyamos por nuestra propia fuerza se va a derrumbar, se va a quedar hasta la mitad. Jesucristo dijo, ¿no? ¿Qué hombre no construye una casa? Y antes de construir una casa planifica, para que no se quede a la mitad de construir, ¿no? Cuando comenzamos un ministerio, ¿no? Necesitamos planificar hasta dónde vamos a llegar. Yo por eso estoy compartiendo este mes de agosto esta visión, porque ya a partir de septiembre vamos a entrar ya en lo que es el estudio bíblico, la predicación, ya con un libro, vamos a empezar el estudio del libro de Hechos, y vamos a ver la Biblia paso a paso. Pero en este mes de agosto estoy compartiendo esta visión con ustedes, porque ya es lo que nos están mirando ahí por Facebook también, para que, y en YouTube, gracias por los que están en YouTube, y que oren por esta visión. Que se den cuenta que es Dios quien nos está dando esta visión y que quiere que terminemos este ministerio que, como les dije la semana pasada, empezó hace 20 años atrás, ¿no? En una pequeña iglesia en Puchón y en otras pequeñas iglesias en otras partes de Corea, pero se quedó a la mitad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros preferimos edificar nuestras propias casas, edificar nuestros propios sueños, construir nuestros sueños de venir a Corea, hacer dinero, ahorrar, tener su propia casa en su pueblo natal, o tener un carro propio y otras cosas, pagar deudas y todas estas prioridades que hemos tenido cuando llegamos aquí a Corea. Pero dejamos el ministerio. ¿Y qué pasó? Que mucha gente cayó en pecado, que mucha gente, muchos se divorciaron, muchos se separaron, muchos que dijeron, no, hermano, nosotros somos amor eterno, y cuando llegaron a Perú, se divorciaron. ¿Por qué? Porque el dinero que llevaron fue su ídolo, fue su Dios, y trajo muchos problemas. O sea, ellos se gastaron la vida en Corea ahorrando dinero para cuando llegaron a su país de regreso, ese dinero fue una carga para ellos y no supieron qué más hacer sino gastar el dinero, y cuando se dieron cuenta que no tenían más dinero ya no pudieron regresar aquí. Entonces las familias se corrompieron, se dispersaron, o otros simplemente volvieron a la vida antigua antes de venir a Corea. Y es triste escuchar estos testimonios de personas que una vez pisaron una iglesia, escucharon el evangelio y ahora viven perdidos. En el libro de Proverbios, versículo 22 al 6, vamos a ver. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no está haciendo la obra con nosotros estamos trabajando en vano. Si Dios no está primeramente en su vida, en su hogar, en sus negocios, en sus estudios, entonces en vano usted que venga aquí a Corea a ganar dinero y a hacer una carrera y a hacer lo que sea, si Dios no está con usted, porque eso para nada le va a servir en el futuro. Para nada le va a servir para glorificar a Dios. Y tarde o temprano eso se va a acabar. Cuando venga una enfermedad,
cuando venga un problema familiar, cuando venga un problema de relación con otras personas, se da cuenta que todo el dinero que ha ahorrado, que toda la reputación, todos los títulos que ha alcanzado, todas las supuestas amistades que hemos hecho, no sirven de nada cuando no estamos en la perfecta voluntad de Dios. Vamos a ver el versículo 7 y 9 de Ageo. Allí, versículos 7 y 9, dice que así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casas, yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Aquí Ageo es un libro de dos capítulos nada más, y es tenaz, es bien tenaz, o sea, él se le da con palo. Sí, o sea, el Ageo es un profeta muy práctico, así de frente va al grano, él no te da así decoración. Dice, bueno hermanito, vamos a ver, no es que si yo entiendo que usted tiene deudas, no, si yo entiendo que usted ha venido de muy lejos de Babilonia hasta Jerusalén, y bueno, hay que ahorrar, hay que trabajar, y bueno, sí, yo le entiendo que no tiene tiempo para el ministerio. No, Ageo no es así. Zacarías es un poco más así poeta, ¿no? Él dice, bueno, es que sí, nosotros somos obreros, ovejas de su prado, entonces hace un poco de poesía en su profecía, pero Ageo no, Ageo es directo. Dice, bueno, ustedes pónganse a trabajar, hagan colecta, traigan materiales, ¿no? Que tiene en su casa un saco de arroz, tráigalo acá para el ministerio, que tiene ahí una ofrenda, tráigalo. O sea, él va al grano, él no va con cosas así que a la gente le hace sentir bien. Es una persona directa, es un profeta así que le dice las cosas de frente, ¿no? Como decimos en Perú, una persona que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Que dice las cosas como es. Y él dice, no, ustedes van a trabajar mucho, pero al final Dios le va a quitar todo lo que hagan. Dios va a dispersar eso como un soplo, así. Si uno construye una vida sin Dios, si uno construye una casa, construye un ministerio, construye una carrera, un sueño sin Dios, eso tarde o temprano se va a ir. Es temporal, no es eterno. Pero cuando construimos con Dios, todo es permanente, todo es eterno, y lo vamos a llevar incluso hasta la presencia de Dios cuando dejemos este lugar. Siguiente slide. Nos dice que cuando nosotros buscamos a Dios, nosotros recibimos sabiduría. No, escúchame. En Deuteronomio 32, 29 dice, ojalá fueran sabios, que comprendan esto y se dieran cuenta el fin que les espera. Nosotros necesitamos sabiduría para entender cuál es el fin de nuestro trabajo, de nuestra estadía, de nuestro ministerio y nuestra vida aquí en Corea, o en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el fin de todo? Después de 40 años que el pueblo de Israel había andado vueltas por el desierto, Moisés en sus discursos de despedida, aquí en el capítulo 30 de Yaques, Moisés se está despidiendo con su último sermón, les dice, ojalá fueran sabios y que comprendan esto y se dieran cuenta el fin que les espera. O sea, después de 40 años de andar dando vueltas y viendo que no le faltó comida, no le faltó ropa, no le faltó protección, calor, ni sombra, pero después de todo eso, de ver cómo Dios los ha mantenido, todavía hay algo más. Hay una tierra prometida por alcanzar, hay un río que cruzar, del otro lado están las bendiciones de Dios, pero hay que esforzarse y ser valiente, como le dijo esta palabra a Moisés a Josué. Y yo quiero que ustedes se esfuercen ahora y entiendan que hay algo más que simplemente venir a este país, ahorrar dinero, tener una buena casa, un bonito carro, sacar un otro diploma, hacer un sueño y regresar como héroe de guerra a nuestro hogar de origen. No, hay más que eso. Hay mucho más, y eso es eterno. Así que vamos a evaluar nuestras prioridades ahora con este cuestionario. ¿Dónde está su corazón? Sí, vamos a hacer esta lista otra vez, como les puse en la pantalla. ¿Dónde está su corazón en este momento? Jesucristo dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que más le motiva a estar en este país? ¿Qué le motiva a levantarse cada mañana? ¿Qué le motiva a venir a la iglesia? ¿Qué le motiva a formar una familia o estudiar o ahorrar dinero? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo usted con el dinero que Dios le da? ¿Cómo lo está administrando? ¿Puede justificar sus gastos a la luz de los valores eternos, a la luz de la palabra de Dios? ¿Cuánto estamos dando al Señor en manera regular y sistemática? ¿Estoy yo al día con mis ofrendas? ¿Estoy dándole o devolviéndole al Dios el diezmo? Y estoy poniendo prioridades, mis primicias delante de Dios. Vamos a hablar de eso en el transcurso del año, pero yo quiero decirles algo. Dios no es un Dios mendigo. Dios es primero, incluso en las finanzas, porque déjame decirle una cosa, y eso lo escuché a un pastor que me gusta mucho. Decía que si usted quiere conocer a un cristiano, cuán espiritual es, no lo evalúe por cuánto él conoce la Biblia, cuánto lee la Biblia. No lo evalúe por cuánto tiempo él pasa orando, sino evalúelo por cuánto dinero tiene en la billetera, por cuánto él da al Señor. Porque es la medida que nosotros, y el valor que nosotros damos al dinero, que nosotros podemos ver la condición de nuestro corazón. Jesús dijo, no podemos servir a dos dioses, no al dinero ni a Dios al mismo tiempo. Y esta palabra en el original significa mamón, Dios mamón, que es el Dios del dinero.
No podemos servir a Mamón y a Dios al mismo tiempo, dijo Jesús. Porque donde está nuestro corazón, allí estará nuestra riqueza. Si nuestra riqueza está en el cielo, entonces nuestra prioridad está en el reino de los cielos. Si nuestra prioridad está aquí en las riquezas terrenales, eso vamos a tener. Pero, como dijo Jesús, tenemos que cuidarnos del ladrón y de la polilla que corre. Así que, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Y cómo nosotros podemos tener nuestras finanzas seguras? Enviarla primero en el reino de Dios y Dios te va a dar todo por ejemplo. Vamos a Lucas 10:27. Lucas 10:27 dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Nuestra prioridad es amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, como dije, donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Con toda nuestra alma, ¿por qué? Porque ahí están nuestros sentimientos. Si pensamos que amamos más a nuestros esposos, hijos, padres, amigos, más que a Dios, entonces no estamos amando a Dios con toda nuestra alma. Si amamos a Dios con toda nuestra mente, entonces estamos amando a Dios más que nuestros planes. Porque en nuestra mente son donde se calculan los planes. Es donde calculamos nuestro futuro, el resto de nuestra vida aquí. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿En qué está pensando en este momento? Ame a Dios con su mente, ame a Dios con sus planes, ponga a Dios en sus planes, ponga a Dios en la pasión, con todas sus fuerzas, porque ese es su trabajo. Si no ponga su trabajo por encima de Dios, sino que ame a Dios con su trabajo. Ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Dios es el que sostiene todo. Si usted tiene a Dios, tiene todo lo que necesita en este mundo. Solo tenemos a Dios porque Él es el todo de nuestra vida. Y cuando tenemos el todo de nuestra vida, no nos hará falta nada. Así que oremos, hermanos, esta hora y demos gracias a Dios por su palabra en español, en este lugar, en esta tarde, en el nombre de Jesús.